Hola, bienvenido. Soy Jorge Vinuesa, licenciado en Filosofía, y en este podcast hablamos de filosofía, política y actualidad. Y en esta oportunidad vamos a hablar de el surgimiento de los evangélicos en la esfera pública en El Salvador. Como sabemos, el evangelio es una buena noticia que, según Jesús, sus discípulos deben ir y anunciar. Y así se ha hecho en 2000 años y así se sigue practicando. En El Salvador, los movimientos evangélicos han tenido una relación estrecha con la explosión de los medios de comunicación. Nos referimos a la incursión de las iglesias en la radio y en la televisión específicamente. Es decir, las iglesias empezaron a tener emisoras o canales y nunca procuraron crear contenidos específicos para radio o televisión, sino que se encargaban de ser una especie de streamers de las reuniones. Esto debemos de entenderlo históricamente, y hay dos razones que yo veo para por qué los evangélicos nunca aprovecharon los medios de comunicación. En primer lugar, tenemos la forma de entender cómo ser evangélico. Y esto lo podemos resumir en que para los evangélicos históricamente en El Salvador, el modo de estar en el mundo es escatológico milenarista. Es decir, se vive constantemente en una proximidad de que ya se va a terminar el mundo y por lo tanto no es realmente importante desarrollar un conocimiento técnico de un mundo que ya se va a terminar. Entonces, esto implicaba, evidentemente reforzaba la idea de que lo que se transmitiera en los medios de comunicación debía ser una reproducción lo más fidedigna posible de lo que sucedía dentro del templo de reunión. Para quien quiera investigar más sobre esta forma de entender el ser evangélico en el mundo, le recomiendo el libro de José Míguez Bonino, Los rostros del protestantismo. Es un poco difícil de encontrar, pero si se logra, vale mucho la pena. Y la segunda razón que yo encuentro de por qué los evangélicos nunca aprovecharon los medios de comunicación fue que la mayoría de evangélicos provenían de estratos a los que históricamente se les sigue negando las posibilidades de una educación de calidad. Y esto evidentemente limita las posibilidades de explorar un nuevo medio de comunicación, como la radio o la televisión. Evidentemente sabemos que a mayor nivel educativo, una cultura general más sólida, esto se traduce en una capacidad investigativa mayor del mundo. Distintas preguntas, distintas fuentes de conocimiento, entre otras herramientas sólidas que provee una educación formal. Estos dos factores, la forma de entender el mundo que ya se iba a acabar y una deficiente educación formal, no permitieron que los evangélicos exploraran los medios de comunicación de una manera profesional. Evidentemente las condiciones históricas han cambiado y actualmente los medios evangélicos son muy distintos a los que eran cuando iniciaron. Y si nos enfocamos en los medios de Iglesia Elim y el Tabernáculo Bíblico Bautista, que son los medios evangélicos más grandes de El Salvador, observamos que hay una progresión profesional. Y en esta dinámica propagandística en el mundo es donde la iglesia no se puede deshistorizar y no entenderla dentro de su contexto económico, político, educativo. Y es en ese contexto, en el efecto Bukele, en el llamado efecto Bukele, que estas dinámicas se han acrecentado a tal punto que los líderes tanto de Elim como del Tabernáculo han emitido recurrentemente opiniones sobre la coyuntura. En este sentido, recientemente Elim TV ha producido una serie de entrevistas abordando el primer año en vigencia del régimen de excepción, y respondiendo a esta producción, precisamente el pastor Toby Jr., que muy a las antípodas está plegado al estamento oficialista, hizo un comentario interesante en un programa progubernamental y cito literal: "Lo que no es correcto es meter al tabernáculo a favor o en contra de alguien". Y cierro la cita. En las entrevistas antes mencionadas de Elim TV se recogieron opiniones de personas que están en contra del régimen de Nayib Bukele. Ahora bien, lo primero que tenemos que preguntarnos ¿es la intención de Elim estar o influir
en contra de alguien específicamente? A mí, más bien, me parece que es una defensa del debido proceso, es decir, la imparcialidad en la impartición de justicia. Sin embargo, para alguno este punto puede ser cuestionado y puede criticar la postura de Elim TV. En lo que vamos a estar de acuerdo todos es que también el pastor Toby Jr. utiliza su poder con un claro trasfondo político. Preguntémonos, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de invitar a Ernesto Castro, Suez Callejas en año preelectoral? ¿No le parece al pastor Toby Jr. que sus preguntas, sus omisiones van a influir en su congregación, que es la que más consume su contenido? Es decir, ¿no le parece al pastor Toby Jr. que, por ejemplo, omitir preguntarle al diputado Ernesto Castro sobre el $500,000 que obtuvo por un contrato irregular en la presidencia de Funes va a influir en presentar una imagen falsa de Ernesto Castro en su audiencia? Es decir, si Elim TV erra según el criterio de Toby Jr., dándole publicidad a personas que están en contra del régimen de excepción, él erra por omisión al entrevistar personas que se les podría preguntar lo que ellos tanto han criticado en el pasado, porque ellos tuvieron prácticas de los mismos de siempre, y lo evade, lo omite. Evidentemente, todo esto es parte de las incongruencias que no solamente tiene el pastor Toby Jr., sino que todo el estamento a favor del oficialismo. Sin embargo, me gustaría hacer un comentario acerca de este resurgimiento de la religión, específicamente de los evangélicos en la esfera pública, del que hacía mención en un principio. No es únicamente Elim TV y Taber TV, Pastor Mario Vega, Pastor Toby Jr., sino que si observamos platós de televisión, vemos que hay un interés renovado para escuchar las opiniones del sector evangélico. Esto lo podemos entender, a mi modo de ver, en dos perspectivas. Es decir, ¿por qué le interesa a la política escuchar a los evangélicos o las posturas evangélicas? Repito, esto ya va más allá de la discusión que comentamos en un principio, Elim TV, Taber TV. Las razones son dos, a mi entender. Número uno, por primera vez la religión evangélica es mayoritaria en El Salvador. Esto aumenta el capital político que representa el sector evangélico para el estamento político. Y número dos, aunque esta ya es una interpretación o análisis, es que me parece que el gobierno está intentando atraer a la esfera pública la mayor cantidad de voces conservadoras antes de la sentencia o el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso Beatriz. Es decir, Nayib Bukele está intentando que la mayor cantidad de voces conservadoras, evidentemente él sabe que los tanto evangélicos como católicos, aunque estén en contra del régimen de excepción, van a estar en contra del aborto. Entonces, si ya hablan en contra del régimen, que cuando los inviten hablen en contra del aborto. Esa es la jugada política para mí que Nayib Bukele está intentando facilitar al permitir que muchas granjas de troles lleven invitados a pastores o sacerdotes. Evidentemente esto se va a ir, este análisis se va a ir enriqueciendo en la medida en que sigan sucediendo los acontecimientos, pero en este momento terminamos ahí. Muchas gracias por haber estado hasta el final. Vamos a seguir en contacto. Recuerden que pueden visitar mi blog jorgevinuesa.blog, solamente así.